así. La función va a comenzar. Señor Marcelo, ¿no me reconoces? Soy yo. ¡Arriba el telón! Estás borracho otra vez. Radio Conjura Villera presenta. En el episodio de hoy nos adentraremos a la manufactura del consenso, la poderosa maquila de la propaganda, el control del pensamiento en sociedades que se afanan y se ufanan de ser democráticas. Aparecerá Noam Chomsky. A propósito de esto abordaremos la novela de 1984 de George Orwell, la neolengua, el doble pensar y la posverdad. Y para comenzar, presento a mi camarada, a nuestro camarada villero, el francotirador de la posverdad, César Trump de Putin. ¿Cómo estás, querido César? Bien, compa, bien aquí. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Se te olvidó mencionar que precisamente ese apodo me lo gané cuando estaba ahí como comandante en la policía del pensamiento. La policía rural. En la policía rural del pensamiento. Ahí precisamente gané ese mote. Pues aquí, Alberto, aquí como un poco vigilado, ¿no? ¿O qué? Sí, como que pasan patrullas y nos rodean. Piensan que nuestras malteadas son cervezas, no sé. Sí, cuando es chocolatito. Solo nos inyectamos chocolate. Nosotros vamos al club de los pequeñines y nos cuidan como si fuéramos malandros. Así es. Pues un capítulo y un tema sobre todo que va a dar para mucho. Eso esperamos. Y pues vamos a tratar de hacer nuestra malteada con varios ingredientes, desde fake news, la neolengua que ya mencionaste, vigilancia, pues incluso la posverdad que por ahí aparece. Pues vamos a hacernos ahí un licuadote, ¿no? A ver qué. Este licuado va a estar interesante, ¿eh? A ver si no me hace daño y luego me suelto. No, esos que te caen pesados en la mañana, ¿no? Sí, de que dices, no, mejor hubiera tomado agua simple. Sí. Pues, ¿con qué quieres comenzar, Alberto? No sé. Vamos a empezar, si te parece, con lo de hablar un poco de la novela de 1984, que por cierto, ya los derechos de la novela se acaban de liberar el año pasado, en enero, si no me falla la memoria, donde ya es del dominio público. Oh. Entonces no les queríamos decir, pero ni César lo sabía, pero vamos a ya editarla. Sabes, tenías que sorprenderme con tus Vamos a editarla aquí en Conjura Villera. Pero sí, vamos a empezar a hablar un poco, más que hacer un review, porque no lo va a hacer. Vamos a hablar de estos tres conceptos claves, que es la posverdad, la neolengua y la fake news. ¿Te parece? Me late cacahuate. Bueno, empezamos a hablar, ¿qué te parece de la neolengua? Ok. Tú tú ya leíste la novela. Sí, cuando tenía como 3 años de edad. 3 años de edad, ya Pequeño genio de Oxxo. Exactamente, o sea, de hecho Matilda está basado en mi historia. No, fíjate que yo creo que es todo el libro que nos recomendaron en la prepa, ¿no? Yo no iba a la prepa, pero sí iba con mis cuates a cotorrear, que ellos sí iban a la prepa. Jugar al rebote. Y entonces ellos me decían, que fíjate que este libro y bla, bla, bla. La neolengua aparece en este libro de 1984 y prácticamente hace alusión a este nuevo lenguaje donde prácticamente es omisión y modificación de la vieja lengua, o sea, de los términos, pues para, digamos, manipular y hacer una nueva interpretación, ¿no? Social, una manipulación social, muy similar a lo que conocemos como neologismo, de cierta manera. Sí, en la neolengua era, si no me falla la memoria, era como el lenguaje oficial, o eso intentaba ser como el lenguaje oficial del continente Oceanía, que era como en la ficción de Orwell, así se llamaba el continente donde estaba situada su ficción. Y buscaba esto porque quería suplir, se le conoce como neolengua, porque buscaba suplir al inglés convencional. Y como su nombre lo indica, Orwell lo escribe en el 48, se publica en el 49. La novela se supone que se desarrolla en el 84 y, según lo dice la propia novela,
buscaba este partido único. ¿A qué te suena esto de partido único? Al PRI. Y este partido único, que la neolengua se convirtiera completamente en la lengua única en 2050. Entonces, este partido, que se llamaba en la ficción INSOC, algo así. Sí, que es como, de hecho, estaba leyendo que era una abreviatura, ¿no?, anglosajona sobre socialismo o algo así. Ajá, porque lo que buscaba Orwell, igual ahorita hablamos un poco de la vida de Orwell. Lo que buscaba Orwell era, pues, denunciar, porque si lo escribe en el 49, ¿a qué te suena, querido César? Justo acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estaba todavía ese olor a pólvora en el ambiente, ¿no? Así es. Entonces, y de bomba atómica, ¿no? Sí. Bueno, también que yo creo que sí es importante hablar del contexto de Orwell, porque anterior a 1984 también había publicado Rebelión en la Granja, que es una... El brazo. Exacto, que es una crítica literal a Stalin, ¿no? Y su gobierno, pues, socialista, ¿no? O sea, y que él consideraba una tradición socialista. Pero esto no quiere decir que Orwell no empatizara con la izquierda. Por el contrario, él de hecho estuvo afiliado a ciertos movimientos de izquierda, participó activamente en la Guerra Civil Española. Entonces era un personaje que sí estaba comprometido. O sea, él sí no era de palabras, era un hombre de acción. Y entendemos, ¿no?, que era una crítica a lo que él vio en que se convirtió ese socialismo de Stalin. Y también obviamente le tocó ver esta parte del nazismo, de los nazis. Entonces, pues más que nada era una crítica, ¿no?, a esas dictaduras, ese fascismo, también con Mussolini, o sea, de toda esa etapa que él vivió. Sí, sobre todo su crítica iba más enfocada a dos grupos o dos gobiernos, que era el estalinismo en la Unión Soviética y a Hitler, de esta Alemania nazi. Y esto de la neolengua nos viene a mostrar, pues, lo poderoso que es el lenguaje, ¿no? Sí. En un principio fue el verbo. Como lo dijimos. En un principio fue el verbo, pero lo poderoso que son de las palabras, porque mucha gente no le da esa importancia que realmente tiene el lenguaje, y como si se pervierte el lenguaje, puedes pervertir las ideas, y si perviertes las ideas, perviertes la realidad, tomando la palabra perversión como otra versión, generar otra versión dentro de. Y Orwell, al citar esta neolengua, pues hace ver este partido único, que en casi todos los países han existido los partidos únicos. México, por ejemplo, el PRI, desviándome un poco, pero en base a la misma idea, Sí. el PRI, no sé si has escuchado esa crítica, de que la neolengua del PRI era el famoso cantinfleo. No había escuchado eso. No recuerdo ahorita quién dijo eso, pero de que el PRI con este cantinfleo ya ves que el cantinfleo era hablar muy propio y decir muchas cosas y no decir nada. Sí, solo dar vueltas y vueltas. Ajá. Y los políticos priistas de los 60, 70, en sus discursos cuando iban de gira a los pueblos, pues parecía eso, una neolengua priista, era el cantinfleo de: buenas tardes, queridos conciudadanos, les hablo yo y vengo a traer la obra pública que les hace falta. Y todo ese tipo de discurso era la neolengua priista, sí, atendiendo a nuestro contexto más cercano. Sí, de hecho ese estereotipo sigue muy vigente, ¿no? O sea, se caricaturizó, digamos, de compatriotas, hermanos, hermanas, y los ademanes muy propios con las manos. O sea, al final, pues sí, de hecho se caricaturizó, es un estereotipo compañero hasta la fecha, ¿no? De lo que es el político. Desafortunadamente, hablando de eso, de la manipulación o de cómo se impregna estas imágenes en el colectivo, pues esto provoca que incluso sigamos viendo, como cuando hablamos de política, que nos refiramos a esa caricatura de lo que tú estás mencionando, ¿no? Ese cantinfleo, a esos estereotipos. Y en la neolengua, o sea, aquí también, por ejemplo, que te sea la similitud con los neologismos, de esto que son, digamos, derivaciones, ¿no? O una composición de expresiones nuevas, pues también podemos hablar sobre un neologismo o una neolengua, así en nuestro contexto mexicano, como la magia del poder.
esto que se ha vuelto esta composición de estos términos y que también ya está en un colectivo, ¿no? Ahora, de hecho, mucha gente que defiende o ataca, sea de cualquier bando, pero ya está en el colectivo lo que es la mafia del poder. Estamos hablando de términos que son utilizados para crear una posición o una ideología política. Sí, y aquí se vuelve presente este poder de lenguaje dentro de la política. Regresando a la novela, existían 3 tipos de vocabulario A, vocabulario B y vocabulario C. En el vocabulario A era la neolengua utilizada en cosas cotidianas, ¿no? Vocabulario B era cuestiones políticas, o sea que infería la neolengua en cuestiones políticas, y en un tipo vocabulario C era la fusión de las cosas cotidianas con la política, pero también las cosas técnicas o entrecomillado científicas. Y esto nos habla cómo, a mí no nos deja de sorprender, pues cómo Orwell tenía, muchos lo califican de profético, pero tenía un entendimiento porque pues era un personajazo, por donde lo veas, que no era su nombre, no era su nombre real, su nombre era Eric Arthur Blair, y nacido en la India, que pertenecía en aquel tiempo a Inglaterra o al Reino Unido, y posteriormente llega pero te habla también de este conocimiento profundo que tenía de saber cómo funcionaban los entramados políticos, y cómo tuvo mucho trabajo para la BBC como periodista. Estuvo, como bien lo comentó César, en la Guerra Civil Española. O sea, no solamente teorizó, sino también le entró a los trancazos. Y es un personaje con muchas aristas, y de hecho está considerado entre los 50 escritores, estos listados, ¿no? De decir los 50 escritores más importantes. Pero su novela, junto con Rebelión en la Granja, pues siguen siendo novelas pues con alta dosis de parodia, pero también de cruda realidad. Sí, de hecho muchos también comentan que no es que realmente estuviera describiendo un futuro, ¿no? Un futuro distópico, a pesar de que se le considera de esa manera, sino que simplemente era una interpretación de lo que él ya vivía en ese momento. Por ejemplo, ¿no? Sobre la vigilancia y el adoctrinamiento ideológico, ¿no? Como hablamos de Stalin y de los nazis. Él, como también ya mencionaste, trabaja como periodista, y también él en el frente de guerra se da cuenta que los periódicos reportaban o daban una noticia, daban información, y que muchas veces omitían, o él tenía la percepción de que no estaban dando las noticias tal como él lo estaba viviendo, ¿no? Él literal como personaje en acción en la guerra. Entonces también desde ahí él tiene esta percepción de este poder mediático de las noticias y de la información periodística, de cómo es que se manipulan. De hecho, en el libro, como lo mencionas, también hay están los ministerios, que digamos son las instituciones. Él hace como un resumen de estas instituciones en la novela, donde está el Ministerio del Amor, que es el que ejecuta los castigos, digamos que es el poder judicial, ¿no? De esta manera. De ahí donde estuve trabajando como Comanche en la Policía del Pensamiento. Pero nada más bueno, para que sigas, sí. Nada más entre paréntesis, hay un dato muy curioso de que Orwell o Eric Arthur Blair trabajó en la policía en Birmania. De hecho tiene un libro que no sé si sea novela o diarios de escritos de Birmania, donde él trabajó como policía. Entonces está muy interesante su biografía, porque es un cuate que tiene o sea, conoció lo que es ser iba a decir puerco, pero no, policía. De primera mano, sí. De primera mano, porque estuvo no sé cuánto tiempo, pero sí, quizá un par de años como policía. Estuvo como soldado en el frente en la Guerra Civil Española. De hecho, recibió creo que un disparo en la garganta. Sí. Estuvo como periodista muchos años en la BBC, y también estuvo en los círculos artísticos parisinos a finales de los 20, que es una etapa muy importante dentro del arte pues a nivel mundial, y el epicentro fue París. Entonces hablamos de un personaje rico en vivencias y que le tocó vivir muchas
cosas desde diferentes perspectivas. Exacto, entonces por eso te decía, en su contexto tenía la información de primera mano y él lo vivía en carne propia, ¿no? Entonces por eso es que realmente no es que fuera un profeta, sino todavía es algo más angustiante saber que lo que él estaba escribiendo estaba en un contexto, en su contexto actual, o sea, en el de Orwell. Entonces ahora no es que nos haya revelado el futuro, sino pues no es de pensarse que simplemente ha evolucionado un poco lo que ya estaba y que en realidad no hemos cambiado mucho. Ya estaba el germen. Exacto, entonces también está, bueno, te decía el Ministerio de la Paz, donde están los comanches de la Policía del Pensamiento, el Ministerio, no, perdón, ese era el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz, digamos que era como el gabinete de seguridad, que se encargaba de la cuestión militar y de las guerras, ¿no? Con estos continentes, ¿no? Ficticios. Y el Ministerio de la Abundancia, que hablaba de lo que es la economía, digamos, era la Secretaría de Economía de ese entonces, donde trabajaba tu compadre, ¿cómo se llama? Winston. No, el que estaba con Videgaray, compadre. Y el Ministerio de la Verdad, que era el que se encargaba de la cultura y la comunicación mediática, y ahí es donde trabajaba Winston Smith. O sea, digamos que estos son como, aquí sintetiza las instituciones que más o menos conocemos. Sí. Entonces, más o menos igual para fortalecer lo que estás diciendo, César, y para nuestros queridísimos podescuches, hablando de neolengua y de lenguaje inclusivo y neologismos. ¿Cómo estaba estructurado? O hasta donde yo lo entiendo, igual si me equivoco, pues ahí me corriges, ¿no? Lo que yo entiendo es que era un partido único, INCSOC, y tenía los 5 ministerios que acaba de mencionar César, que eran como, ahora sí que los 4, que eran los que articulaban a este partido único, hegemónico. De poder, diría Foucault. Exactamente, y había gente del partido que estaba como en el interior y en el exterior o algo así. Así es, digamos, perdón que te interrumpa, digamos era la burocracia, o sea, había un 2% que era la élite del poder, digamos, quienes estaban con el gran hermano, que estaban dentro de unos que estaban, digamos, una extensión que podían entrar y salir, que era como el 12%, 20 y tantos %, se puede decir que era la burocracia, y el restante, que era casi el 70% o más, que literal se dice que es el proletario. Eran como las divisiones de estos como de Avatar, ¿no? Era como Basin C, ¿no? Los que estaban cerca del palacio, los que estaban así. Pero también la burocracia y digamos la prole. Y lo interesante de Orwell, que a mí me lleva como reflexión, César, es pensar que siempre, no importa, bueno, la historia de la humanidad siempre es con matices, con diferencias, tecnología, siempre han sido... Las sociedades humanas jerárquicas siempre han sido estratificadas y, o sea, siempre ha habido siempre han existido con diferentes nombres, con feudalismo, falsa democracia, etcétera, pero siempre ha existido o hemos padecido sociedades totalitarias desde el antiguo Egipto hasta nuestros días. Pues sí, de realidad, y lo que hace Orwell es la misma élite que se ha mantenido, ¿no? En el poder. Lo que hace Orwell es retratar de una manera cruda y muy detallada esto. Sí, como comentamos de primera mano, ¿no? Él siendo periodista, pues pone que de hecho como es muy común en los escritores, se representa un poco a sí mismo, y Winston Smith, que es el protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad. Entonces él pues se da cuenta que hay ciertas cosas que están mal. También algo muy característico de este personaje es que él tiene, digamos, recuerdos de tal vez de un pasado remoto que tal vez existió o no existió, lo cual te habla de una sociedad en la cual ya borraron, digamos, algunos vestigios que pudieron haber quedado, ¿no? de lo que fue. Entonces, pues todo esto de renovación en la neolengua y del pensamiento, pues es borrar las huellas del pasado para decir, ok, esto es la neolengua. Si tú no utilizas la palabra libertad o omites la palabra libertad, ¿cómo vas a conocer la libertad si jamás has escuchado hablar de libertad? Por lo tanto, no. Y de hecho, 3 consignas del partido único que mencionas, bueno, que está aquí en el libro, no era mafia del poder y no era los, ¿cómo llaman los de derecha? ¿Cómo nos dicen? No eran los chairos, no, era la guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza.
Entonces, esto también te habla, ¿no? De cómo mediáticamente... Pensé que estabas haciendo el manifiesto del Partido Republicano. Ah, no, ¿verdad? Ándale. Sí, o de estos nuevos partidos satélites del PRI, del PAN, ¿no? Solidaridad. O los partidos del Baester, ¿no? Sí, claro. Nueva Alianza. Sí, entonces, pues sí, esta hegemonía, ¿no? Ya en términos acá de Gramsci, digamos, y también los menciona aquí, por ejemplo, de la que es la infraestructura, ¿no? Que digamos es la población, el proletario, los de abajo, el trabajador, la clase trabajadora, y de la superestructura, que en este caso pues es el Ministerio de la Verdad, que son los medios de comunicación. Pues aquí los tiene presentes bastante claro Orwell, ¿no? Y la policía del pensamiento, que hasta da escalofrío decir cuando yo estaba leyendo el libro y escuché el concepto de policía del pensamiento, despertó todas mis paranoias. Sí, es lo que tiene una característica de Winston Smith, del personaje, es que él empieza a tener estos vestigios de recuerdos del pasado, y él lleva un diario y se empieza a sorprender de que sus pensamientos precisamente vayan, o que no sean acordes a lo que se implementa, ¿no? De lo que te dicta el Gran Hermano. Y ahora que mencionas eso, bueno, menciono un pasaje de la novela que viene a enmarcar muy bien lo que dices, donde Winston comienza como esos recuerdos bloqueados, porque al final del día, no lo digo yo, lo dicen muchos lingüistas, cuando tú tienes, ¿qué es lo que hace la neolengua en 1984? Cuando tú tienes menos lenguaje, o sea, menos léxico, menos palabras, así es, hay una tendencia que sea, bueno, según estudios, ¿no? De que eres más violento. Las sociedades que tienen menos léxico o menos palabras son más violentas. ¿Por qué? Porque al tener mayor palabras puedes lograr mayores negociaciones, etcétera, ¿no? Y lo que hace aquí es que si te arrebatan lo que dijo César, y fortaleciendo lo que dijo, si te roban la palabra libertad, quizá experimentes en tu vida personal la libertad, pero al no tener una palabra que englobe lo que es ese sentimiento de libertad, no vas a saber lo que es la libertad y no vas a poderla vivir y no vas a poder. Y el ejercicio, y quizá me llega por la cuestión de la escritura, el ejercicio de tener un diario personal es un ejercicio de identidad. La escritura en sí es un ejercicio de identidad. El diario personal es un ejercicio de identidad. Y entonces ahí es donde él empieza a desbloquear muchas cosas, lo de su hermana, porque hay un concepto en la novela que es vaporizar. Ojo, vaporizar no significa que los mate, no. Vaporizar es borrar que existió. Es como si vaporizaran a César. Es como si yo empezara a recordar que con alguien tuve un podcast, pero no hay registro de esa persona. No existe, no es que la hayan matado, no existe en ningún su acta de nacimiento, nada. Y eso en la novela es vaporizar, y es lo que hicieron con su hermana y con la madre de Winston, que para darle drama, Winston tenía poca comida, le roba comida y se va de la casa, regresa y ya no las encuentra porque ya habían sido vaporizadas. Entonces, pues todo esto para terminar mi idea, nos lleva a una canción de Charly García, ¿no? A mí me recuerda mucho, ¿no? A la canción de los dinosaurios, ¿no? Que Charly plantea también este tipo de vaporización en esa canción, donde habla de, obviamente, la dictadura argentina en los 70s, y habla de que cómo mis amigos del barrio desaparecerán, ¿no? O sea, esta idea de que cualquier persona con la que estás puede ser vaporizada, puede simplemente desaparecer, ¿no? Tu compañera de la cama puede desaparecer, que lo dice la canción, ¿no? Y también me recuerda a una novela de Milán Kundera que se llama Identidad, de una pareja, y de repente un día despiertas y la persona con la que estuviste acostado y intimando durante años de repente ya no está, y la buscas y no la encuentras, simplemente como si se esfumara, desapareciera. La novela se llama Identidad. Entonces, como toda esta cuestión es aterradora, pero Orwell lo hace muy bien. Pues sí, muy bien, Alberto. Perdón por extenderme, César, pero me emocioné. Me emocioné. Me dejaste sin neolengua. Me dejaste sin palabras, hermano. Me emocioné. No, yo también me emocioné. No, muy bien. Bueno, ahorita regresamos en el siguiente bloque y seguimos comentando a 1984.
Utilízalo. Y regresando con las sirenas de la policía del pensamiento de fondo, en verdad les digo que yo soy la verdad. No, parafraseando ahí. El gran hermano siempre hará lo mejor para ti. Nuevos términos nacerán para el bienestar y la libertad de México. No es cierto. Fíjate que hablando de neolengua, neologismos, pues ahí hay uno que está muy de moda entre los pensadores y los güeyes acá, mamalones como tú. Que es la posverdad. Yo pensé que ibas a sacar en datos mamalones. Datos, no, ya no hemos hecho nuestra sección, ¿verdad? Nuestra sección favorita. La posverdad. Y pues bueno, queremos hablar de la posverdad porque creo que viene muy de la mano con lo que es, digamos, las fake news, ¿no? Que también están de moda, y estos términos anglosajones, ¿no? Que ahora nos invaden, las fake news. Y bueno, vamos a hablar un poco o intentar desmenuzar qué es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Oh, pibe, villero, dime, villero. No sé, te estoy preguntando. Yo pensé que me ibas a explicar. No, pues mira, bueno, yo lo que entiendo por así lo que estuve investigando un poco es, digamos, la información o afirmación de datos donde lo que se trata de hacer es sobre todo exaltar las emociones y llevarnos más por nuestra subjetividad que realmente por la objetividad. Y esto, pues bueno, digamos que no es como que muy bueno para el conocimiento en sí. Porque verdad, pues bueno, cada quien puede... ¿Pero qué es la verdad, César? Porque no hay verdad, hay interpretaciones. No son hechos, ¿no? Es que exacto, ¿qué es la verdad? Pero bueno, ya sabemos que con este prefijo de post, que bueno, está de moda como post-apocalíptico, postmoderno, Post-punk, ¿no? Pues, para empezar, ¿cómo podemos decir que hay una post-verdad si nunca hubo una verdad? Pues aquí, bueno, este término para mí yo creo que empieza a tener auge, y hablando también de la hegemonía de los medios de comunicación, empieza a tener auge a partir del fenómeno mediático, y ya lo mencionamos en el episodio pasado de la dictadura del algoritmo, donde Trump gana la elección a través de Cambridge Analytica, y donde los medios de comunicación hegemónicos, porque no le eran conveniente, le empezaron a tirar con todo y empezaron a tirarle a Trump. Y Trump, yo me acuerdo que decía que él podía agarrar una metralleta en Nueva York, en la calle más popular, y ametrallar a la gente, y que aún así ganaría la elección. Es real, búsquenlo ahí. No, de que ganara la elección, sí, yo creo que sí. Pero lo dijo. Entonces a lo que voy es que ¿cómo significarlo? Creo que Trump significa, los medios de comunicación a través de Trump trataron de decirnos que la verdad ya no existía, pero esta verdad de los medios de comunicación, César, o sea, los medios de comunicación siempre se han creído que son los poseedores de la verdad y marginan a los que no están dentro de su verdad, ¿no? Porque ellos son los portavoces de la verdad. Hablo de los grandes consorcios como The New York Times, El País, Televisa, TV Azteca, etcétera, etcétera, que son los grandes conglomerados mediáticos, que son los que te dicen que es la verdad, y son los generadores de cámaras de eco, y que le dicen a la sociedad, o al vulgo, o al proletariado, o al pueblo bueno, qué es la verdad. Pero si vienes a contradecir qué es la verdad, pues vamos a hacer linchamientos mediáticos, y no es que esté a favor o en contra, como lo están haciendo ahora con Putin, como lo están haciendo con López Obrador, o como lo han hecho con otras figuras que en ese momento preciso mediático los medios de comunicación se les van encima, porque ellos llevan la agenda política. De hecho, es tanto el poder que ya a México le han dado un telepresidente, Enrique Peña Nieto. Televisa, y no es porque Televisa haya querido poner en específico a Enrique Peña Nieto, él se acercó a muchos otros, pero digamos, en la política había una gran oportunidad aquí, y se le impulsó a Peña Nieto, ¿no? Si quieren saber más sobre este tema,
les recomiendo pues introducirse más con Genaro Villamil, que es un gran periodista que tiene muy documentado todo esto que pasó con Televisa, ¿no? Y ese poder mediático sobre cómo influyó en la gente para que Enrique Peña Nieto ganara popularidad, de ser un desconocido prácticamente, a cuando ya estaba como gobernador del Estado de México, pues todo el mundo entró en una telenovela junto con La Gaviota, y las señoras creyeron que se iban a casar con Peña Nieto, y pues bueno, terminó como nuestro primer telepresidente. Ese es el caso en México. Como tú mencionas, la posverdad empieza a surgir como en los 90, ese término, pero gana popularidad con las elecciones con la elección de Trump, y en Europa con el Brexit, que precisamente también influyó demasiado, ¿no? Los medios de comunicación para la decisión que tomaron los ingleses para votar, ¿no? en el Brexit. Entonces, pues nos damos cuenta cómo volvemos a lo mismo, ¿no? Manipulan, y hay una línea que influye en las decisiones de la gente. No, y fíjate que ahora, hablando de la posverdad, es asumir el prefijo pos, causa mucha comezón, porque primero, de entrada, como tú bien lo dices, entre broma y cábula lo dices, existió la verdad, hay una verdad, y eso nos remite a muchas cuestiones filosóficas que no me voy a meter ahora, pero decir que existió la verdad o no, nos podemos ir a Sócrates, a Kant, etcétera, pero no es la idea. La idea es hablar precisamente de todas estas cuestiones coyunturales que existen, y que hay muchas. Por ejemplo, ahora con la yo sé que no querías hablar de este tema, César, pero pues es preciso de la invasión de que ya no tenía dinero para comprarme calzones. Si no, Alberto, es algo personal que compartí contigo, no quiero que lo publiques en TV Notas. Sí. No, de lo de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Por ejemplo, algo que me llama la atención. Vamos a suponer que me pongo yo en una posición neutra, que no existen posiciones neutras. Pero hablando de este tema de los medios de comunicación, hasta suspiras. Sí, ¿en qué pantano se va a meter Alberto? También hay que decirle a los que nos escuchan que no estamos ni a favor ni en contra, o lo intentamos, ¿no? O sea, no, pero ahí te va, mira. Pero sirve como ejemplo perfecto. Es que... Lo sé. Mira, por ejemplo, Temoris, un periodista, menciona que él trabajó con alguien de Russia Today y habla de cómo Occidente, la prensa occidental, pues está en un ataque de linchamiento mediático contra Vladimir Putin. Pero del otro lado, el periodista de Russia Today, pues ya ha habido manifestantes en Rusia que ahora sí que los han golpeado, que los han encarcelado, sí. Y pongo este ejemplo porque creo que queda muy certero, como también el gobierno ruso dice, vamos a atacar para que no se dispersen las fake news. Y entonces los periodistas de Russia Today o de Sputnik pues ya llevan línea, porque son medios de comunicación rusos y no pueden decir, ya están amordazados por Putin. Pero en Occidente sucede lo mismo, porque la prensa occidental trae la línea de Estados Unidos y de todo del Reino Unido, y tampoco. Entonces aquí es como la mayoría de la gente, César, no ve esto, no ve el panorama general, sino simplemente, y por lo que mencionábamos en el episodio pasado, la gente cree con este sesgo más cercano, este sesgo de cercanía, de que pues yo estoy a favor de Ucrania, pero no te planteas el otro escenario, o al revés, y insisto, ni a favor ni en contra, porque ambas es como una imagen que vi en Facebook. Es esta imagen de un tablero de ajedrez donde está el rey y la reina blancos, el rey y la reina negros, tomando champán y platicando sobre mesa, y en el resto del tablero están todos ensangrentados y todo eso. La mayoría de las guerras y la mayoría de todo esto sucede porque las élites se ponen de acuerdo al final, y los que sufren pues es la población civil, etcétera, ¿no? Pero pongo estos dos ejemplos porque es lo que hacen, en ambos lados. Hay sesgo y hay manipulación de los grandes medios de comunicación.
geopolítica, hijo, todo es geopolítica. Es geopolítica y pues el nuevo orden, ¿no? Y no me refiero a esta cuestión de conspiranoica del nuevo orden mundial. Yo pensé que la película... pero sí existe un nuevo orden, o sea, no va a haber una tercera guerra mundial, eso lo espero. Yo también lo espero, y todo el mundo lo espera. Que no haya, pero es cierto, o sea, a lo mejor no hay necesidad, pero sí ya va a haber cambios de paradigma. Sí. Ahora en el orden, o sea, todo esto está muy calculado desde Estados Unidos hasta igual la alianza Rusia y China, que bueno, está muy calculado, pero es cierto, regresando a lo que es esta perspectiva de los medios de comunicación, pues se plantea que en la posverdad, en este sentido de exaltar las emociones, nosotros vamos a ver imágenes de la guerra, que es obviamente, no es que sean falsas, de lo devastadora que es, ¿no? La muerte de civiles, y es curioso que hablemos de muerte de civiles, pero también los soldados son seres humanos, o sea, al final ellos también son carne de cañón, ¿no? O sea, no es que ser civil te haga más que ser un soldado, o viceversa, entonces, pues también, simplemente pero si es atroz. Bueno, sí obviamente son seres humanos, obviamente, pues es terrible cualquier muerte de cualquier ser humano. La gran diferencia quizá estriba en que un soldado, ya sea a través de toda esta propaganda mediática, sí, o sea, de hecho, ellos se enlistaron por su gusto y el ciudadano... Tal vez hasta manipulados también. Sí, y son los más manipulados. Y la población civil, pues es gente que de repente ya estás en tu casa y te están cayendo bombas en tu cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, regresando a esto de que es la exaltación de las emociones, nos presentan imágenes donde tú empatizas con niños y gente civil que obviamente está con el hogar destrozado y que tienen que hacer una migración obligada, y pues bueno, manipulan, ¿no?, tus emociones, y cuando objetivamente no existe información sobre qué es lo que realmente está aconteciendo, porque no es de que de repente a Rusia se le haya ocurrido ser de nuevo un imperio expansionista y que quiera invadir a Ucrania porque sí, sino es un conflicto de años, desde hace muchos años y años, y bueno, como tú dices, en Occidente se marca una línea, entonces en Rusia también. Y dentro de eso de la posverdad también se marca esto que es un consenso, ¿no? Un consenso donde, pues digamos, resulta beneficiados una élite, y que son los que marcan la línea. O sea, al final es ese consenso, y los demás no podemos tener un criterio de lo que realmente está aconteciendo en el mundo, ¿no? Porque todo esto que ya se está repercutiendo en una crisis económica, ¿a quién nos va a afectar? Pues a los villeros. Los villeros. Y sin embargo, las élites políticas o de poder, digamos, de estas hegemonías, pues van a seguir jugando, ¿no? Como tú dices, como ellos tomando champán y los demás pues destrozándonos en el tablero. Pero mira, y me quedo pensando sobre algo de la posverdad. La posverdad logra su fuerza no en el pensamiento, no en el raciocinio, sino en la emoción. Exacto. Más básica, y Trump es un ejemplo de ello. O sea, gran parte del cinturón bíblico estadounidense, estos estados pro-republicanos, creen de una manera racional, y lo expresó Trump con eso de que él podía agarrar una metralleta y hacer lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque su base se basa en sentimientos, y es como muchas veces en la política sucede esto, y en que esta propaganda lo que suscita, y también sucede con el algoritmo, también lo hacen los grandes conglomerados mediáticos de medios de información, no buscan que su auditorio piense o razone. Lo que yo busco es que sientas dictan y que creas en lo que yo te estoy diciendo, claro, que tienes que creer en base a tu miedo, en base a tus sentimientos, en base a tu rabia, en base a tu coraje, etcétera. O sea, buscan los sentimientos más primitivos para que no racionalices y creas en lo que yo te estoy diciendo. Y es de una manera muy vulgar, porque te digo, o sea, volvemos con los medios de comunicación a través de Facebook, o incluso las noticias oficiales en televisión o en periódicos. O sea, por ejemplo, estuvieron mostrando imágenes, y se hizo muy viral, del presidente ucraniano vestido de militar, cuando eso era cronológicamente de hace unos meses o de hace años, ¿no? De igualmente unos soldados ucranianos ponen una imagen de unos niños despidiendo a unos soldados ucranianos. De igual manera era una imagen cronológicamente distinta, era de otro momento, no de lo que está aconteciendo ahora.
se omite, ¿no?, información. O sea, nosotros ahora en los medios occidentales estamos todo el tiempo escuchando la invasión y la invasión y la invasión de Rusia a Ucrania. Y incluso, aquí está la cuestión de la interpretación de los hechos, es sobre el conflicto que fue en el genocidio que sí existió en el 2014 en Ucrania, pero muchos se lo achacan a que fue Rusia y otros a que fue precisamente el gobierno ucraniano con estas partes separatistas, ¿no?, de Ucrania. No recuerdo ahorita los nombres, perdón. Te digo que nuestros asistentes ya los despedimos desde la vez pasada. Fíjate que, bueno. Pero bueno, o sea, lo que voy es que se manipula esa información. O sea, lo que voy es que son las fake news. O sea, todo el tiempo es una campaña de línea occidental. Como dices, también del otro lado, también existe, ¿no? O sea, también del otro lado o sea, me pareció grotesco en un momento que dice Putin, Ucrania es creación de Lenin. Es creación de... Sí, me parece, ¿no?, que dijo que Ucrania era creación de Lenin. Cuando Ucrania, pues sí, históricamente es mucho más antiguo que incluso Rusia. Pero eso no quita... Pero espérame, bueno, dime. No, nada más para complementar. Que está muy interesante porque el origen de Rusia como país está no en Ucrania. Porque ciertamente Ucrania, pues sí es vino con Lenin. Pero el origen de Rusia no está en Moscú, está en Kiev. Ajá. No recuerdo cómo se llamaba uno de los primeros principados rusos, pero era el principado de Nagorov, algo así, y enseguida vino la Rus de Kiev, que es los 3 primeros principados rusos estaban, y la capital de Rusia estaba en Kiev. Y bueno, ya no me estoy yendo en eso, pero lo que está haciendo Putin es que está jugando con los símbolos para recuperar esa patria perdida. Pero no lo avalo, pues porque es detestable, Sí, pero sea, a lo que queremos llegar no es hablar del... Sí, o sea, es más complicado de lo que nos quieren dar de una manera bilateral, ¿no? Sí. O sea, o eres Rusia o eres OTAN, o estás en contra o sí, que es un tema complicado. No es así de sencillo, no es un tema así bilateral, no es Sí, o sea, no es sencillo. Se vuelve complicado porque hay mucha información de entrada. Y hay muchos conglomerados que tienen intereses. Y aquí quizá entro un poquito con Chomsky. Chomsky dice que hay que preguntarnos, y es algo que debería de existirnos como lectores de periódicos o como audiencia. Estoy leyendo Russia Today. ¿Quién es el dueño de Russia Today? Rusia. ¿A qué intereses responde Russia Today? Porque dependiendo de quién sea el dueño, eso es lo que me van a contar. Y muchas veces la gran mayoría de la gente es lo que no ve. Exacto. No entiende, o no quiere ver. Haciendo un cuestionamiento más severo, nosotros mismos, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, incluso tú y yo ahorita en estos momentos, es la información que tenemos de estos medios, que tienen un dueño y que tienen una línea. O sea, al final también de lo que estamos debatiendo es dictado, ¿me explico? O sea, tú y yo no podremos tener realmente una opinión objetiva de lo que está aconteciendo, porque también nuestra información está basada está tamizada por todos los medios o conglomerados. Exacto. Pues está más complejo de lo que pensé. Ni siquiera tengo identidad. Me han robado mi identidad como a Winston Smith. Pero la idea de que te cuestiones que no tienes identidad es el principio para tener identidad. Sí, somos los últimos hombres de Latinoamérica. De hecho, así se iba a llamar el libro de Orwell, ¿no? El último hombre en Europa. Pero su editor, que experto en marketing, le dijo, no, ponle 1984. Pues sí, Alberto. Bueno, pues hay muchísimo de qué hablar. Ahorita regresamos. Sí. Todo muy bien con esta moda de las fake news. Entonces los medios de comunicación no han perdido ese poder, ¿no?, de manipulación y de herramienta, esta superestructura en términos de Gramsci, pues de manipulación ideológica. ¿O cómo ves? Pues sí, citando a Chomsky en su libro de Manufacturando el Consenso, él menciona 5 puntos muy importantes, lo voy a decir así rápido, de cómo funciona esta manufactura, como esta idea de fábrica o febril, nada más que... A ver, espérame, porque ya
Los bombardeos rusos ya están aquí sobre nosotros. Vamos a tener que trasladarnos al búnker. Ya estoy aquí de regreso. Ok. Habla de 5 aspectos dignos de tener en cuenta para esta manufactura del consenso. ¿Cuáles son? El primero que menciona Chomsky es la propiedad de los medios de comunicación. Estos conglomerados mediáticos que responden a intereses económicos, no a intereses sociales, incluso ni a intereses, muchas veces sí, a intereses políticos, pero estos medios de comunicación, pues no son medios pequeños, son grandes conglomerados. Incluso son muy pocos, o sea, pensamos que hay una gran diversidad de medios de comunicación. Y por poner un ejemplo con México, para no irnos tan lejos, hasta donde recuerdo, porque vino en boga ahora en 2012 con lo del 132, que si no me falla la memoria, un poco más del 90% pertenecía nada más a 2 dueños, a Salinas Pliego, patrocinador de este podcast, y a Azcárraga. O sea, pertenecían a 2 conglomerados mediáticos, a Televisa y a TV Azteca. Eso nos habla de cómo toda la cuestión mediática o la opinión pública, pues cómo no va a estar sesgada si pertenece. Y este mismo esquema ocurre también a nivel mundial. Menciona también de la publicidad encubierta, o estos anuncios, que también es muy común dentro de los medios de comunicación. La mayoría de la información que te dan no es información, no es conocimiento, es publicidad, y son campañas propagandísticas que responden a fines utilitarios para los dueños de esos medios de producción. También menciona Chomsky que es una élite mediática, que son los que designan quiénes son expertos en geopolítica, que hablen en sus programas, quiénes son los expertos en política nacional, quiénes son los expertos en espectáculos. Entonces esta élite mediática, a través de sus voceros, te dicen quiénes son sus voceros que esgrimen y propagan toda esta publicidad encubierta. Entonces esta élite mediática, que son relativamente pocas personas, estos dueños, son los que designan a los especialistas en los temas. Y algo muy interesante que menciona Chomsky, que el desprestigio. Si yo, como élite mediática, sé que alguien está contra mi propaganda, puede ser conjura villera, pues entonces castígalos, que no los escuche nadie. Haz un linchamiento mediático. Invéntales un chisme. Eso explica nuestros bajos números, Alberto. Invéntales un chisme. Gracias, me reconfortas. ¿Sí me explico? Entonces, la cuarta parte dentro de este libro de la manufactura del consenso es eso, el desprestigio. O sea, si alguien va en contra de tu campaña propagandística, pues desprestígialo. Y es lo que están haciendo, por ejemplo, en ambos lados ahorita de lo que citábamos anteriormente. O sea, del lado ruso, el desprestigio a Occidente, a la OTAN, y del otro lado exactamente lo mismo. Y la mayoría de la gente en esta manufactura del consenso, depende de dónde vivas, eso vas a creer. Y no hay espacio para el pensamiento crítico. Y termino con la quinta, César, sería un enemigo común. Esta idea incluso está en la novela de Orwell, Una semana de odio, o ¿cuánto tiempo era? 2 minutos. 2 minutos de una al semana. día. No, pero es que esto, yo quiero una semana, ¿no? No, bueno, que fuera que una semana era diario durante todo el tiempo, o sea, mucho tiempo, pero eran 2 minutos diarios. Y dentro de la novela de Orwell era la imagen de Emanuel Goldstein, el líder de la hermandad, para odiar. Y entonces lo que dice Chomsky en este libro es que necesitamos odiar a alguien, y las campañas de propaganda sirven en base al odio. Los demócratas van a querer que odies a Trump, la OTAN va a querer que odies a Putin va a querer que odies a la OTAN, etcétera. Entonces, en estas campañas del odio se necesita un enemigo en común, que es lo que utilizan los grandes medios mediáticos. Entonces, volvemos como en el episodio de la comedia que nosotros decíamos, ¿de qué te ríes? Aquí nosotros decimos, ¿por qué debes de cuestionarte por qué crees eso? ¿Quién te lo está diciendo? Sí, perdón, te iba a parafrasear a un
a uno de barrio allá del norte. ¿Y por qué crees lo que crees, Alberto? ¿No? Sí, ¿y por qué lees lo que lees? ¿Y por qué lees lo que lees? Fíjate, de lo que mencionas, ¿no? Lo primero que era este servicio de cierta manera de los medios de comunicación, este poder, digo, ya lo vimos, repito aquí como se hace en un caso específico en México, pues bueno, Televisa haciendo telepresidente a Enrique Peña Nieto. En Estados Unidos a Trump lo hizo Cambridge Analytica. Dentro de lo segundo, o sea, vemos cómo los medios de comunicación sí siguen siendo parte fundamental del adoctrinamiento, del pensamiento y cómo te guías, ¿no? Igual como en Inglaterra, pues bueno, fue lo de Brexit. Y cómo ellos en su consenso, te digo, de estas élites, de este poder hegemónico en su consenso, pues como mencionas, dictan, en este caso lo vemos. O sea, aquí los voceros oficiales sí, va a sonar muy pro AMLO, pero los voceros oficiales, pues obviamente tenemos un Carlos Loret de Mola, ¿no? Que también hay que entender su biografía para saber por qué se dice y por qué se le ataca tanto. No nada más es porque realmente sea alguien comprometido con la verdad y denunciar la corrupción del presidente Andrés Manuel. Claro que no. O sea, simplemente él es quien le da trabajo y hay que analizar de dónde vienen todos los fondos para que este personaje tenga lo que tiene junto con Aura Broso, ¿no? No vamos a atacar, no estamos de ningún lado, pero sí hay que entender, ¿no? Hay que entender, porque también del otro lado está. Fíjate que en estos medios de comunicación yo lo festejé en su momento porque empatizo, y lo digo abiertamente, con los movimientos de izquierda. Yo voté por Andrés Manuel y pues, fuertes declaraciones y ya tengo que asumir mis responsabilidades, ¿no? Ya lo dije. Pero también va del otro lado, como lo que hablamos de Rusia. En este caso se dirige Andrés Manuel hacia el poder, ya venía muy anunciado y se crea este canal que es La Octava. Y entonces ya se le empieza a dar más auge a esta información pro izquierda, ¿no? O de este movimiento. La Octava tiene esa línea, lo tengo que decir. Podrán decir, no existe, no sé. Para mí, en mi perspectiva, cuando noté este canal, que ya es en tele abierta y en la radio, tiene una línea totalmente pro AMLO. Y lo podemos ver con el periodista, el hermano de Facundo. Facundo Malo. Facundo Malo. Con su hermano, Hernández. Bueno. ¿Cómo se llama? Hernán Gómez, perdón. Con Hernán Gómez, que desde las campañas ya estaba con otro experto mediático implantado ahí por el poder, que era León Zuckerberg. No, Zuckerberg. León Zuckerman, perdón. León Zuckerman, que fíjate que es de los pocos neoliberalistas que me caen bien, junto con Sergio Sarmiento, no por su pensar, sino porque son neoliberalistas que asumen y lo dicen orgullosamente que son neoliberalistas. Entonces, bueno, desde ahí vemos la cuestión y la línea que llevaba Hernán Gómez, y logra, pues por eso ahora ya tiene su programa, ¿no? En La Octava. Entonces es el poder mediático de los medios de comunicación. Sí sigue siendo utilizado por ambas partes, tanto de los conservadores como, digamos, está la de izquierda. Entonces ahí está. Con lo del desprestigio, pues obviamente también es el poder mediático quien se encarga, ¿no?, de aniquilar. En este caso, pues Televisa, ya desde antes que Andrés Manuel, no, esos ataques de ahora que es presidente, no son de ahora, de verdad. O sea, yo recuerdo desde sus campañas en el 2006, de que AMLO es un peligro para México, volviendo también un poco a lo que es la neolengua y esta de dictaminar también cuál es el pensamiento, ¿no?, hacia este personaje de Andrés Manuel. O sea, desde antes ya había una campaña mediática en desprestigio a este enemigo común. Y el enemigo en común, que también mencionas ahorita, como de Chomsky, estás del lado de Andrés Manuel. En el enemigo común, en la neolengua, era la mafia del poder, que mencionó. Que sí existe, o sea, literal, o sea, sí existe. Es un término muy, muy acertado para mí, pero sin embargo ya está desgastado. Sin embargo, ahí está, es el enemigo común del pueblo bueno es la mafia del poder. Y ahora que él está en el poder, el enemigo común para los conservadores y contrarrestar ahora lo que es Andrés Manuel como figura simbólica es el dictador, el populista. La imagen ahora del enemigo común es el populismo. Por ejemplo, por eso sus comparativas con Maduro, con Venezuela, con Fidel, ¿no?, y ahora con Putin, ¿no? O sea, se me hace absurdo, se me hace muy reduccionista y un pensamiento bastante binario, bastante simple, pero bueno, ahí están los medios de comunicación, que es lo que nos han dictado. Pero obviamente, ¿cómo no van a ser reduccionistas si lo que buscan es reducir? O sea,
lo que buscan los medios de comunicación no es generar una información veraz ni generar diversidad. Lo que ellos buscan es cumplir su propia agenda. Llámese La Octava, que es pro AMLO, llámese Latinus, que es anti AMLO y está patrocinada, y ya sabemos todos. Latinus, patrocínanos. Está patrocinada por Claudio X González y Aureoles y toda esa camada. Pero esto viene a enmarcar lo que decíamos también, hablando del conflicto ruso-ucraniano, cómo responde a intereses, pero también a nivel nacional, a nivel local, sucede lo mismo. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos sí es muy común, César, de que los medios de comunicación dicen, yo estoy a favor de tal político. En México, algo que es muy común, y no solo en México, en gran parte de los países, es esta falsa neutralidad. Yo soy dueño de este medio de comunicación y dueño de este medio de comunicación y soy neutro. Yo te voy a dar información veraz porque yo no tengo parte. Pero, por ejemplo, ahorita César, según era neutro y ya nos dice que es López Obrador, no te creas. No, bueno, ya es otro tema de pero por qué explicar, ¿no? O sea, pero es que a lo que voy es que no tienes que ser neutro. O sea, está bien que expongamos lo que pensamos, porque esa también es algo que nos han hecho los medios de comunicación, de que somos neutros. Nadie es neutro. Más bien tienes que asumir de dónde hablas y por qué lo dices. Y no hay problema, o sea... Y los medios de comunicación, en México particularmente, Televisa, soy neutra. No es cierto, Televisa, no eres neutra. TV Azteca, no eres neutra. Russia Today, no eres neutra. Pero nos han hecho creer que son neutros los medios de comunicación cuando hay intereses de por medios económicos, políticos, etcétera. Respecto a lo de Loret, considero que obviamente Loret es insultante que se generen... este hashtag de Todos Somos Loret, cuando Loret ha sido el maestro de los montajes con Genaro García Luna en la época del calderonismo. No iba a decir otra palabra, calderonato. En esa época Loret montó un sinfín de cosas junto con Genaro García Luna. Y entonces, en un país que, por cierto, en Zacatecas, ayer o antier asesinaron a un periodista, en un país donde están asesinando periodistas, que pongan el hashtag Todos Somos Loret es altamente insultante. Entonces, y que estemos criticando a los medios de comunicación no quiere decir que, o sea, nuestros aplausos para esos periodistas que realmente les interesa hacer periodismo, pero la gran mayoría de los periodistas, como Loret de Mola, pues no les interesa generar información o jugársela. Lo que buscan es manufacturar el consentimiento público a través de estos dueños mediáticos. Mira, por derecho de réplica y por alusión personal, podría decir. Por alusiones. Por alusión personal. Sí, lo de Andrés Manuel, digo, ya ojalá en algún momento me des espacio en tu programa para decir por qué asumo la responsabilidad, ¿no? Dile a Conjura. Sí, claro, y que digo, o sea, ya después ya serán mis razones de explicar el por qué. Pero es válido, pero o sea, bueno, no lo digo como sí. Es validísimo, o sea, Sí. yo también tengo posiciones de izquierda y también exacto, asumo que es voté eso, por Andrés simbología Manuel. también, ¿no? De lo que representa. Esto no quiere decir que estoy de acuerdo, como la gente que ataca a lo tonto a Andrés Manuel, Exacto. que no tiene ni idea, que son unos fanáticos. De la misma manera, hay gente que todo lo que haga Andrés Manuel lo aplauden, y de eso tampoco se trata. Pero bueno, Sino buscar un pensamiento ajá, crítico. Exacto. O sea, Entonces, entonces, ni soy fanático, ni soy exacto. tampoco crítico porque sí. Exacto, y con lo que respecta a lo de los periodistas, de Todos Somos Loret, con lo del asesinato de este periodista, desde antes que se quisiera decir que se acalla o que se está, ¿cómo se...? Que ahora está el pinche Chumel Torres, este tipo tan nefasto, que se considera que es el nuevo, que la comedia, su estilo de comedia, incluso lo dice en una entrevista con Roberto Martínez, debería de ser el nuevo punk, así lo dice. Imagínate el tipo ¿Es en serio o era parte de su sketch? No sé, hay que la gente lo decida. Bueno, imagínate en qué calidad estamos. Estos asesinatos de periodistas venían desde antes. Sí. Esta censura, siempre ha existido censura, siempre. Así como hay línea, también existe la censura desde siempre.
Hay que recordar la historia en los 70s de cómo surge precisamente la revista Proceso, con la expulsión de Julio Scherer, que no quiso seguir la línea en Excelsior. Sin embargo, también no podemos decir que Proceso no llevó una línea de izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, es muy cuestionable. Como pregunta personal, dime, ¿qué opinas de Proceso actualmente? Porque tú, yo sé que sabes del tema, hablas de Proceso en sus orígenes, pero actualmente, y precisamente con este conflicto también que se dio con Andrés Manuel, ¿tú qué perspectiva te da Proceso en la actualidad? Pues, siendo honesto, ya no he leído mucho actualmente la revista Proceso. Pero sí hay una línea, es que eso es lo que hay que analizar. O sea, Andrés Manuel tuvo un desencuentro con Proceso, porque no sé si Proceso en su afán, digo no afán en mal sentido, sino pues con su convicción a lo mejor de ser una revista de crítica y análisis político severo, pues también tiene que cuestionar, ¿no?, lo que hemos dicho, lo que a lo mejor está mal y las pequeñas señales de corrupción o de algo que esté mal dentro del gobierno de Andrés Manuel. Eso es lo que a mí ya después me hace mucho ruido, que Andrés Manuel, de hecho también una vez me cuestionaste, decir, ¿qué piensas de que también use su tribuna como poder ejecutivo para atacar tanto a un periodista en particular, ¿no? En este caso, pues sí, o sea, también es de cuestionarse y saber hasta qué punto Andrés Manuel está perdiendo la visión de lo que es neutralidad y lo que le corresponde, ¿no? Y también no abusar, digamos, desde su posición. Y de que se le ha criticado de que algo que no estés de acuerdo con él, pues simplemente pertenece a la mafia del poder, pues sí, también es bastante cuestionable. Con respecto a Proceso, no sé, o sea, si es ese desencuentro porque Proceso quiso seguir siendo crítico, pero también el otro día me diste unos datos, bueno, más bien hace mucho tiempo, sobre la hermanita, ¿no? Una de las hijas de Julio Scherer, creo. Sí, la menor. La menor, que también tiene nexos. O sea, todo aquí. Nexos, hijo, todos son nexos. Con un personaje ahí con el cuñado incómodo de Felipe Calderón, Zavala. Entonces te das cuenta que hay muchas Juan Ignacio incongruencias. Zavala. Exacto, entonces te das cuenta que en la élite política y mediática hay muchas incongruencias. Hace rato te comentaba, alguien que me dolió, porque también rompió con un paradigma mía, fue Broso, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Víctor Trujillo. Con Víctor Trujillo. Es un personaje sumamente... Yo no cuestiono esa inteligencia. O sea, yo no cuestiono esa inteligencia. Es un personaje sino lo que se hace con la inteligencia. Sino lo que se hace con la inteligencia, como con la técnica. No, entonces realmente no quiero emitir tampoco un juicio. A lo mejor van a decir, este güey ya está usando el recurso del cantinfleo. Y sí. Eres un priista encubierto. Pero es que es muy, muy arriesgado, ¿no? También. Eres como Andrés Manuel, eres un priista encubierto. No, pues es que fíjate que hasta Julio Astillero también militó en el PRI. Pero es que, si te quieres meter a la política, ¿cómo vas a entrar? Y más si en el los único 70s. Partido era el PRI. No, y el Partido Comunista que... Perdón que te interrumpa. Y de hecho el PRI también tenía sus alas, ¿no? O sea, sus fracciones. Sus facciones. Ajá, de derecha e izquierda y otros más centros, que son los que todo el mundo dice, los tibios, ¿no? Entonces... O los tomatitos, ¿no? Los tomatitos, muy contentitos. No, o sea, entonces sí, son juicios muy arriesgados, ¿no? También. Pero... qué bueno, ¿no? Que también cuestionemos, ¿no? Decir, ok, entonces de un lado estás o sea, no eres congruente, bla, bla, bla. Pues es que no se puede ser congruente en esta realidad. No, yo creo que hay que saber dialogar, porque parte del programa anterior, donde hablamos de la dictadura del algoritmo, y parte de donde hablamos de los conglomerados mediáticos que nos dicen en qué creer, y ellos te dictan su agenda. Dentro de todo esta bombardeo, lo importante es generar un pensamiento crítico y decir, pues al final del día voy a ver varias perspectivas de una misma noticia. A lo mejor leo Russia Today, pero también leo BBC, leo New York Times, pero también pequeños blogs. Y la cuestión aquí es saber que vas a estar bombardeado de información, pero también saber generar un propio criterio, porque eso se ha perdido, César. Se ha perdido la capacidad de tener un criterio propio. Te encierras en tu mundo, te encierras en tu burbuja informativa, algorítmica, o en esta cuestión de que nada más te llegan notificaciones de Latinus. Obviamente que si nada más te llegan notificaciones de Latinus, pues vas a odiar a Andrés Manuel. Pero también si nada más ves la octava, te vas a volver un porrista de AMLO. Claro. Y de lo que se trata es de que te generes una opinión. Y lo que decía Chomsky, volviendo a Chomsky, es que hay una manufactura del consenso, que estos poderes lo utilizan y nosotros estamos en medio y tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos y decir,
pues chale, pues si escucho, voy a ver Latinus, pues también voy a escuchar La Octava, ¿no? Y yo tenía a un profesor en la universidad que él, y yo lo aprendí con él, de que leía Milenio, La Jornada, leía El País y para tratar de abarcar todo el espectro político, y eso es bueno porque te genera ver los diferentes, ¿no? Por ejemplo, muchas personas a mí me cuestionaban, ¿por qué ves Televisa? Y yo les decía, pues es un ejercicio de indignación. ¿Por qué? Porque me hace ver cuál es la agenda del Consejo hay que saber leer entre Entonces, líneas. no es porque yo disfrute ver Televisa, Claro. que ya tiene mucho que no la veo, pero trato de entender Pero cuál es... es porque cuál es- estás alienado en tu trabajo. Trato de- Porque no quieras ver una familia de 10. Recuerda que el otro día que estábamos en los tacos, lo tengo que decir, y estaba la familia de 10. Parecía eso, un bebé viendo sus caricaturas. No, pero estaba haciendo semiótica, ¿no? Porque ¿te acuerdas que también hablando de estos estereotipos que se gasta Televisa, que es especialista en los estereotipos, Sí. del cuate hippie que lo parodian, pues básicamente ajá, que son estos estereotipos. Pero regresando a este tema de los medios de comunicación, sí es muy importante pues ejercer este tipo de indignación, y hay personas que, por ejemplo, a mí me ha tocado dialogar con panistas. No, yo no leo La Jornada, ese una vez alguien me llegó a decir, ese pasquín propagandístico. Todo es propaganda. Y yo le hermano. dije, claro, Todo. acabas de dar al núcleo de este episodio. Pues decir, casi todo lo que los medios de comunicación que me informan, el periódico, la tele, el internet, el Facebook, casi todo es propaganda. Todo es propaganda. Y entonces saber que si todo es propaganda, pues no me voy a comprar y no me voy a chutar toda esa propaganda. Voy a saber filtrarla lo más que se pueda, esa Sí. propaganda. Pues sí, bueno, creo que Con no este sé- episodio de propaganda, Sí, que es lo que mencionamos, también existe propaganda bélica en el cine, el primer capítulo de esta temporada, y en la música muchas veces, segundo capítulo de la temporada. Vamos a hacer una recapitulación, ¿no? sí, porque ya estamos a cierre de temporada, Eh, queridos villeros. Así es. Vienen otras cosas, pero estamos cerrando esta temporada donde hablamos de la sociedad del espectáculo, que por cierto el presidente de Ucrania era comediante, sociedad del espectáculo, donde estamos como eslabonando toda esta cadena, donde sociedad del espectáculo, donde los medios de comunicación masivos, disqueras, el cine, todo es parte de todo El pues, internet de las cosas, el algoritmo. el algoritmo. Entonces, pero bueno, cerramos, querido César, no sé si quieras tú añadir algo más. pues creo que nos podríamos extender mucho Sí, más. da para pero- mucho, para 2 episodios más. Pero bueno, ya nos están correteando porque ya están sonando las alarmas. Sí, y Conjura y como que ya se malhumoró por Sí, que no estamos siguiendo línea ya. ya rompimos la línea editorial. ¿Qué? Que se cancela el programa por falta de rating. Ok, bueno, pues nos estamos escuchando y en la próxima nos adentraremos en... Viene un review que más o menos recapitula todo esto que vimos. Ok, ¿De que lo spoileríamos o qué onda? pues ya, total, no espera nada de nosotros, así que El algoritmo no espera nada de nosotros, somos libres. muy bien. Pues nos estamos escuchando y que se la pasen lo mejor posible. Y sean felices ustedes que pueden y que se los permite su algoritmo. Recuerden que el gran hermano siempre hará lo mejor por ustedes. Y ojalá no terminemos amando al gran hermano como lo termina haciendo Winston Smith. Un final bastante escabroso. No, bastante siniestro. Y en sus 2 minutos de odio, déjenos un comentario donde manifiesten su odio hacia nosotros. Ok. Corre y se queda.